Existen narraciones y leyendas sobre serpientes o seres reptiles en todo el mundo. Lo curioso es que los relatos son muy similares. Estos seres son malignos y suelen aparecer en cuevas o en lagos. En la novela de Edward Bulwer Lytton, El poder de la raza futura, escrita en 1871, el protagonista conoce a un ingeniero de minas que le muestra el mundo subterráneo, poblado por una extraña raza, los Vril, más avanzada que la nuestra. El protagonista y el ingeniero descendieron en una jaula, decidieron explorar, y al bajar con una cuerda por un hueco, ésta se rompió. El ingeniero se quedó sin conocimiento, y entre las grietas de la cueva asomó la cabeza un enorme monstruo reptil. El protagonista corrió asustado. Cuando se calmó, volvió donde había dejado a su amigo, pero era demasiado tarde, ya no estaba. Pensó que aquel ser se lo había llevado. Allí descubre una civilización muy avanzada, físicamente humanos, pero con la piel de color rojizo, que convivía con seres reptiles de un gran tamaño, y que antiguamente se habían comido a muchos de sus habitantes, pero gracias a una energía que habían descubierto, conseguían mantener a raya a aquellos seres. Lo más sorprendente es que la novela está escrita en el año 1871. ¿Es posible que en aquella época ya se conociera la existencia de seres reptiles? Esta no es la única novela que habla de esos mundos subterráneos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ray Palmer, editor de la revista Amazing Stories, recibió varias novelas cortas de un escritor aficionado llamado Richard Saber. En un principio el editor los publicó como cuentos no reales, pero después, cuando Saber afirmó que contaba la verdad, lo despidieron. Saber contó que hace miles de años viajeros espaciales extraterrestres visitaron la Tierra y establecieron aquí grandes colonias subterráneas. Ellos no podían vivir en la superficie porque la radiación solar acortaba su vida, que normalmente era de varios siglos. La gente de las cuevas posee aparatos para generar rayos, que les da cierta clase de poder sobre los habitantes de la superficie. Hay dos grupos, los Theros, que supuestamente son normales, y a menudo usan sus rayos para ayudar a la gente en la superficie, pero no son militarmente lo suficientemente fuertes como para destruir a los Deros. Estos últimos, los Deros, se han convertido en tiranos. Han utilizado su tecnología de rayo para manipular a los hombres que viven en la superficie, y se han hecho pasar por dioses a lo largo de la historia. Los rayos por sí solos no son suficientes para ayudarlos a sobrevivir, así que comen carne humana como necrófagos y beben sangre humana como vampiros. Algunos seres de la superficie están en contacto con ellos voluntariamente, porque buscan riquezas y poder. Otros, sin embargo, son meros esclavos, cuyas mentes están completamente controladas por los rayos de los Deros, sin que la mayoría de la gente de la superficie sea consciente de ello. Algunos tipos de rayos pueden matar o herir a las personas, pero otros pueden ser usados para sanar enfermedades o ralentizar el proceso de envejecimiento. Los rayos pueden también ser usados para la comunicación telepática y para controlar los pensamientos y emociones de otros a distancia. Algunas personas de la superficie están al tanto de todo esto, como gobernantes, políticos, líderes religiosos, ricos mercaderes y comerciantes, contrabandistas y piratas, que actúan como agentes de los moradores de las cuevas a cambio de riquezas. Supuestamente Saber tuvo contacto con los Theros, y le dijeron que los Deros son tan terriblemente temidos que los hombres ni siquiera hablarán o escribirán sobre ellos abiertamente. Saber afirmó que solo unas pocas personas en la superficie sabían acerca de las cuevas, y son aquellos que tratan con los Deros. Una de las historias más extrañas es la de la cueva de Blowing, cerca de Cushman, Arkansas, donde se dice que un hombre llamado George White dijo haber encontrado una civilización subterránea y probado el misterio Saber. Aunque White desapareció, su historia sobrevive en un diario que supuestamente escribió.
En la década de 1950, White conocía los relatos de Richard Saber y las civilizaciones Tero y Dero, los intraterrenos buenos y malos. Aunque White era escéptico, decidió ir con David y otros 3 hombres más a explorar dicha cueva. En el año 1966, el grupo fue a explorar la cueva Blowin durante una semana. A su regreso, los miembros escribieron cartas a Ray Palmer, editor de la revista Amazing Stories, contando que habían encontrado dentro de la caverna la civilización de los Teros de la que habló Saber. Parece ser que Palmer no respondió. Meses más tarde, White decidió quedarse con la gente del interior de la cueva. Regresó en el año 1967 para entregar un manuscrito a David, para que éste a su vez se lo entregara a Charles Marcus, del que se había burlado por creer las historias de Saber, y estaba muy arrepentido. White consideró que había hecho muy mal al ridiculizarle, y quería proporcionarle la prueba que demostrara que tenía razón. Luego regresó con sus amigos Tero para no volver. El manuscrito relataba los hechos ocurridos mientras el grupo exploraba la cueva Blowin. En él se cuenta que vieron una luz al final del túnel. A medida que se acercaban, White vio una grieta estrecha y se asomó al interior. Allí encontró túneles artificiales. Llamó a sus amigos, subió por la abertura y al cruzarla se dieron cuenta que podían caminar erguidos. De repente se encontraron en un gran túnel de unos 20 pies de ancho. Todas las paredes y el suelo eran suaves, y el techo tenía una forma de cúpula curva. Esto evidentemente no era un capricho de la naturaleza, estaba hecho por el hombre. Al poco se encontraron con personas de piel azul, pero por lo demás similares a los humanos. Estos les dijeron que les habían permitido encontrar el túnel y entrar en él porque tenían instrumentos que miden las emociones de la gente, y los exploradores tenían buenas intenciones. Se enteraron que los túneles se prolongaban durante cientos de millas, y más abajo había ciudades pobladas por seres reptiloides y Sasquatch, bípedos peludos. Después, White y sus compañeros fueron llevados a una especie de ascensor que los llevó a una ciudad hecha de vidrio. Resultó que los azules eran descendientes directos de Noé, que habían encontrado un camino subterráneo a raíz de la inundación. Allí encontraron los restos de una tecnología muy avanzada, la civilización de los Teros. Al parecer, en algún momento, el grupo de seres azules que encontró White se había relacionado con los Teros, que vivían allí desde hace mucho tiempo. Este no fue el único viaje del grupo a la cueva Blowin. Nadie en la superficie creyó su historia, y White y sus amigos prometieron regresar con una prueba concluyente. Durante una expedición capturaron una polilla gigante de la cueva, la metieron en una bolsa y la llevaron con ellos. Cuando abrieron la bolsa, la luz del sol desintegró el insecto, convirtiéndolo en un polvo fino. No mucho tiempo después, White decidió quedarse con la gente de la cueva. Según una fuente, todas las pruebas que subió a la superficie comenzaron a desaparecer misteriosamente. Los certificados de nacimiento, registros escolares, registros informáticos, registros bancarios, todos parecían desvanecerse. Al parecer se trataba de alguien que tenía una posición muy influyente. Otros miembros del grupo hicieron otro viaje a la cueva, donde vieron a su amigo por última vez. White volvió una vez más a la superficie para recibir a David en el año 1980. Marcus vio el manuscrito y leyó las palabras de White dirigidas a él, donde le decía que tenía razón y que tenía una deuda de gratitud con él, porque la civilización Teros sanó su pierna lisiada al instante. Insertó un mapa para que pudiera visitarlo. Así fue como Marcus se dedicó a organizar una expedición a la cueva.
Marcus y su esposa se mudaron a Cushman en el año 1983. Allí, en noviembre, cuando estaba de visita en la tierra alrededor de la cueva, un enjambre de abejas descendió sobre él. La conmoción y el trauma resultante precipitan un ataque al corazón, y murió en el acto. Algunos conocedores de la Tierra Hueca especularon que las fuerzas oscuras que querían mantener las cuevas en secreto habían causado el ataque. Otros lo vieron como un trágico accidente. Estas historias nos ayudan a abrir nuestra mente y nos hacen pensar que efectivamente puede haber otras civilizaciones que sean capaces de habitar en el interior de nuestro planeta. Cuando hablan del poder que tienen de controlar mentalmente a la gente de la superficie, sabemos que esto está ocurriendo de verdad. Sabemos que estos seres controlan a nuestros políticos y a través de ellos a toda la población mundial. Cada vez hay más investigaciones sobre estos temas y no podemos descartar que en un futuro próximo descubramos la verdad. En la novela de Edward Bulwer Lytton, El poder de la raza futura, escrita en 1871, el protagonista conoce a un ingeniero de minas que le muestra el mundo subterráneo, poblado por una extraña raza, los Brill, más avanzada que la nuestra. El protagonista y el ingeniero descendieron en una jaula, decidieron explorar, y al bajar con una cuerda por un hueco, ésta se rompió. El ingeniero se quedó sin conocimiento, y entre las grietas de la cueva asomó la cabeza un enorme monstruo reptil. El protagonista corrió asustado. Cuando se calmó, volvió donde había dejado a su amigo, pero era demasiado tarde, ya no estaba. Pensó que aquel ser se lo había llevado. Allí descubre una civilización muy avanzada, físicamente humanos, pero con la piel de color rojizo. Existen narraciones y leyendas sobre serpientes o seres reptiles en todo el mundo. Lo curioso es que los relatos son muy similares. Estos seres son malignos y suelen aparecer en cuevas o en lagos. Que convivía con seres reptiles de un gran tamaño y que antiguamente se habían comido a muchos de sus habitantes, pero gracias a una energía que habían descubierto conseguían mantener a raya a aquellos seres. Lo más sorprendente es que la novela está escrita en el año 1871. ¿Es posible que en aquella época ya se conociera la existencia de seres reptiles? Esta no es la única novela que habla de esos mundos subterráneos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ray Palmer, editor de la revista Amazing Stories, recibió varias novelas cortas de un escritor aficionado llamado Richard Saber. En un principio el editor los publicó como cuentos no reales, pero después cuando Saber afirmó que contaba la verdad, lo despidieron. Saber